Noticentro 1, CMI. Empate técnico entre Donald Trump y Joe Biden a 2 meses de las elecciones y en medio de protestas. En 72 horas arranca el túnel de la línea. 6.500 trabajadores participaron en la obra. Informe especial. Con aglomeraciones, largas filas y trancones, arranca primer día de reactivación nacional. Más de 3.000 restaurantes se preparan para abrir a cielo abierto en Bogotá. Medellín abre iglesias y gimnasios. Polémica por decisión de juez en Cartagena. Se niega a casar a una pareja de lesbianas. Duro debate en el Congreso por caso Uribe. Fiscal Barbosa debe nombrar fiscal ad hoc. A 4 meses de elecciones parlamentarias, gobierno de Maduro amnistía a más de 100 políticos opositores. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A 2 meses de las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump tienen una distancia en intención de voto de tan solo 2 puntos, según la más reciente encuesta de Emerson College. Mientras tanto, Trump desafió las tensiones raciales en la ciudad de Kenosha, donde aseguró que las manifestaciones antirracistas son terrorismo doméstico. Luego de las conversaciones en las que los principales partidos de Estados Unidos confirmaron oficialmente a Donald Trump y Joe Biden como sus candidatos a las elecciones de noviembre, la primera encuesta tras los eventos arrojó una distancia de apenas 2 puntos entre los contendientes dentro del margen de error. Según reportó el sondeo de Emerson College, una encuestadora especialista en estadísticas políticas, el demócrata continúa liderando la carrera con un 49% de intención de voto. Por su parte, el líder republicano obtuvo un 47% de las preferencias. A pesar de las súplicas para que se mantuviera alejado de Kenosha, el presidente Donald Trump viajó hasta ciudad de Wisconsin, que ha sido el foco de fuertes disturbios raciales luego de un tiroteo policial que dejó parapléjico a Jacob Blake. Especialmente después de que comparó a los policías que disparan a los afroamericanos con jugadores de golf que se equivocan. No quiso visitar a la familia de Blake y calificó de terrorismo doméstico las protestas. Lo que provocó duras críticas del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, quien acusó a Trump de instigar la violencia como una estrategia para ganar las elecciones. En 72 horas se habilitará la obra de infraestructura más importante que ha tenido Colombia, el túnel de la línea, que forma parte del proyecto Cruce de la Cordillera Central, un proyecto en el que participaron 6.500 trabajadores con su compromiso y dedicación. En Noticentro 1 CMI destacamos la historia de uno de ellos. Se llama John Jairo, pero prefiere que le digan por su apellido, Zapata. Desde hace 16 años trabaja en el proyecto que hizo un sueño posible, cruzar la Cordillera Central. Empezó por lo más básico. Duré 3 meses de ayudante y paso a paso fui aumentando. Eléctrico 2, eléctrico 1, hasta llegué a supervisor y gracias a Dios ya estoy encargado aquí de la planta Petar. Este trabajo le ha permitido ganarse un poco más de salario y mantener a su esposa y a sus 3 hijos. Empezó a trabajar en el lado del Tolima y recuerda cuál ha sido el momento más difícil de este proyecto. Lo más duro adentro, cuando estábamos en perforación, unir las galerías y toda la parte eléctrica. Tuvo un accidente y estuvo a punto de perder la vida. Gracias a Dios, pues no era el día mío. Una galería 8 en el túnel piloto, me cogieron 13.200 voltios. Y gracias a Dios, aquí estoy ya, otra vez, perdiéndola. Duró 9 meses incapacitado y 2 años lejos del túnel de la línea. Nunca perdió la esperanza. Estamos de pelea otra vez. Como Zapata, son 6.500 los héroes que hicieron posible que por primera vez la mano del hombre lograra penetrar la profundidad de la tan temida cordillera de los Andes y hoy entreguen al país la obra de infraestructura más grande jamás construida. Largas filas, trancones y algunas aglomeraciones marcaron el primer día de nueva normalidad en Bogotá. La alcaldesa advirtió que en noviembre la capital enfrentaría un segundo pico de contagio.
La terminal de transportes fue el mejor termómetro para medirle el pulso a la nueva normalidad. Largas filas y denuncias por alzas exageradas en los pasajes marcaron la reapertura. Del Huila me costó casi el doble. Ese incremento no es en sí mismo prohibido. Hay un deber de las empresas de informar con 5 días de antelación al incremento. Suben más o menos en un 30% a un 20%. Parte de la aglomeración obedeció a que el 80% de los usuarios no compraron el tiquete con anticipación. La verdad, hasta ahora vengo a comprarlos. De las filas en la terminal pasamos a las filas de carros en las principales vías capitalinas. Por favor, que vuelva pico y placa. No, esta ciudad está un caos. Algunos ciudadanos volvieron este martes por primera vez a las calles. Hace como 4 meses. El niño ya de estar encerrado ya estaba como aburrido, entonces decidí sacarlo, a dar una vuelta y está la verdad muy contento. En sectores comerciales como el 20 de julio y el 12 de octubre se registraron algunas aglomeraciones. Y uno que otro se relajó con las medidas de autocuidado. ¿Qué pasó con el tapabocas? Porque no lo tenía puesto. Estaba tomando tinto. Comportamientos como estos podrían llevar a la capital a un segundo pico de contagio. Es posible que en noviembre volvamos a tener alta ocupación, es normal. Ahora el cuidado corre por cuenta propia. Más de 3.000 restaurantes reabrirán sus puertas durante el piloto a cielo abierto en Bogotá. Faltan 24 horas para la reactivación del sector gastronómico en la capital. Con mesas en el espacio público, los restaurantes reabrirán sus puertas este jueves en Bogotá. Esto es para todos los restaurantes, para todos los gastrobares. Desde Fritanga, en Bogotá cielo abierto, hasta Chefs Gourmet en Bogotá cielo abierto. Más de 100 calles en 14 zonas de la capital se peatonalizarán de jueves a domingo. Tenemos una zona muy importante acá en Usaquén, tenemos otra zona importante también en la G, tenemos una zona muy importante en la 85 con 13, tenemos otra zona en el Restrepo. Recuerde que será indispensable portar el tapabocas, reservar, llegar con 15 minutos de anticipación, máximo 6 personas por mesa. La permanencia no podrá superar las 2 horas y el menú y el pago serán digital. Estamos listos para arrancar con fase 1 este jueves, nos vamos con fase 2 a los 15 días. Se autorizará el consumo de licor para acompañar la comida. Hasta el momento, 3.000 restaurantes se han inscrito, pero solo 850 han sido aprobados. Entre tanto, en Medellín se abrieron las iglesias y los gimnasios. 342 iglesias abrieron hoy sus puertas en Medellín. Luego de 5 meses sin eucaristías presenciales, reanudaron esta y otras celebraciones religiosas con un aforo máximo de 50 personas que deberán cumplir con estrictos protocolos de bioseguridad. Aquí a la entrada se hace el control con lista en mano, la toma de temperatura, la desinfección del calzado, de las manos, y se lleva a la gente a que se ubique. También se dio apertura al sector deportivo con 174 gimnasios privados y escenarios públicos y se logró la reactivación de 10.000 empleos directos e indirectos. El siguiente paso en la apertura gradual será la próxima semana con cines, teatros, casinos y el Parque Norte de Medellín. Un juez de Cartagena se negó a casar a una pareja de mujeres, pues dijo que esto atenta contra su moral cristiana y que antes que la ley humana acata la ley de Dios. El juez décimo civil de Cartagena, Ramiro Eliseo Flores Torres, rechazó una solicitud de matrimonio invocada por las señoras Juliet Ramos y Alejandra Vázquez, señalando lo siguiente en su decisión que dejó por escrito: no puedo casar a dicha pareja del mismo sexo porque ello contraría mi moral cristiana. Va en contra de mis principios esenciales y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios. La decisión del juez, que además es pastor cristiano, fue controvertida por activistas de la comunidad de gays y lesbianas. Hay una conducta claramente ilegal de un funcionario público que está poniendo por encima de su tarea como funcionario público sus convicciones personales. Eso es inaceptable. Este es un Estado de Derecho laico en el que los funcionarios públicos juran ante la Constitución y la ley, no ante la Biblia. Uno de los redactores de la Constitución del 91, Iván Marulanda, está claramente en contra de esta decisión del juez de Cartagena. Pues actuó en violación de la Constitución y en la medida en que obedeció a unos dictados que no hacen parte de la Carta Fundamental, sino que hacen parte de su propio credo. El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, afirmó que el juez no puede invocar convicciones religiosas para negarse a aplicar la ley.
Como dice la Constitución, los jueces en sus providencias únicamente están sometidos al imperio de la ley. Deben aplicar el ordenamiento jurídico colombiano y no sus convicciones religiosas, que son muy respetables. Otro expresidente de la Corte Constitucional dijo a Noticentro 1 CMI que el juez falló ostensiblemente en contra de una jurisprudencia de ese tribunal que considera legítimo el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Voceros de diferentes partidos políticos dividieron opiniones sobre si el fiscal Francisco Barbosa debe asumir el proceso contra el ex senador Álvaro Uribe o si por su cercanía con el gobierno el caso amerita que sea nombrado un fiscal ad hoc. La cercanía que tiene el fiscal general Francisco Barbosa con el presidente Iván Duque, de quien fue compañero de estudio, es amigo personal y además fue funcionario de la Casa de Nariño, dividió hoy opiniones en el Congreso de la República sobre si Barbosa debe declararse impedido o no para investigar a Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, el partido de gobierno. Lo más garantista para todo el pueblo colombiano, para la democracia, sería que se nombrara un fiscal ad hoc. No encontramos causales que deba declararse impedido para conocer este proceso. El fiscal no se debe declarar impedido en el caso del ex senador Álvaro Uribe Vélez, porque él personalmente no va a dirigir la investigación. Confiamos en que la Fiscalía también va a seguir tomando sus decisiones ajustadas a derecho. Sobre este tema, el senador Iván Cepeda recusó al fiscal Francisco Barbosa por su cercanía con Álvaro Uribe e Iván Duque. Ante los recientes hechos de violencia en Cali, el ministro de la Defensa anunció un paquete de incentivos para dar con las capturas de los responsables. Y tras un consejo de seguridad, el ministro de la Defensa también anunció un equipo especial para investigar el asesinato del militar en retiro Cristian Vergara, de 46 años, el 30 de agosto por disidencias de las FARC, y además reveló estos retratos hablados de los posibles responsables. Queremos anunciar el ofrecimiento de una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de quienes dieron muerte a un oficial retirado de la fuerza pública en el sector rural de Puente Vélez del municipio de Jamundí. El gobierno nacional aumentó la recompensa para ubicar a la tercera persona implicada en la masacre de 5 menores en Llano Verde el pasado 11 de agosto. El presidente Iván Duque, al posesionar hoy al nuevo defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió que el narcotráfico es el principal enemigo de los colombianos, pues en su concepto todos los grupos criminales que lo practican, como el ELN y las disidencias de las FARC, son los más crueles violadores de los derechos humanos. La mayor amenaza a los derechos humanos en Colombia es el narcotráfico. Con esta afirmación, el presidente Iván Duque le pidió hoy al nuevo defensor del pueblo, Carlos Camargo, apoyar al Estado en el combate al narcotráfico. Por eso tenemos que reconocer que a más coca, menos paz. El presidente Duque dijo que el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros, son responsables de los crímenes contra los líderes sociales. A los líderes sociales les quiero decir que vamos a mejorar el sistema de alertas tempranas SAC. El nuevo defensor del pueblo dijo que utilizará las tecnologías, la inteligencia avanzada y el apoyo ciudadano para cuidar en forma anticipada y efectiva a los líderes sociales. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, anunció un portafolio para la construcción de 600.000 viviendas en Colombia. El plan de reactivación contempla la construcción de 600.000 viviendas en un portafolio de inversiones en más de 100.000 hectáreas. La meta, que hace parte del programa del desarrollo para los próximos 10 años de Camacol, espera generar 720.000 empleos en el país. Como estamos hablando de reactivación, entonces ahí está el secreto de los empleos en el cortísimo plazo. En el proceso de reactivación ya se han vendido 14.600 unidades, lo que representa un alza del 9%. Estamos hablando casi del 98% de los proyectos en 140 municipios. Eso lo digo porque es que es además un tema que está en todo el territorio, digamos que es una también de las virtudes de este sector. El dirigente pide a los entes territoriales una mayor organización para la definición de los planes de ordenamiento territorial. El Departamento Nacional de Planeación reveló hoy el ranking de las mejores ciudades para vivir en Colombia.
El índice de ciudades modernas evalúa la situación de las grandes urbes en materia de calidad de vida, seguridad, servicios de transporte, salarios y competitividad, entre otros aspectos. Bogotá resultó ser la ciudad con mayor calidad de vida, seguida por Medellín, Manizales, Tunja y Barranquilla. ¿Para qué sirve esta medición? También tenemos un poderoso insumo en el diseño de política y de instrumentos y en la implementación de esta gran apuesta de Ciudades 4.0. En contraste, según el Departamento Nacional de Planeación, el más bajo nivel de vida se tiene en ciudades como Riohacha, Quibdó, San José del Guaviare, Mitú y San Andrés. A pocos meses de las elecciones legislativas en Venezuela comenzaron las liberaciones de presos políticos indultados por el presidente Nicolás Maduro y ante las críticas de quienes consideran que esta es una jugada para darle legitimidad a las elecciones y ganar apoyos del exterior. Con medidas que parecen desesperadas, el gobierno venezolano busca legitimar a como dé lugar las elecciones del próximo 6 de noviembre ante la comunidad internacional. Esto después de que en las últimas horas sorprendieran con un inesperado indulto a 110 perseguidos y presos políticos, entre ellos 27 diputados que comenzaron a ser excarcelados a pocas horas de que se anunciara la medida y sin que se conocieran aún muchos detalles de su alcance y aplicación. Nicolás Maduro ha sido verdugo de las instituciones en Venezuela, ha destruido la institucionalidad y viene a tomar esas medidas con el único objetivo de generar la sensación de que va a dar condiciones para su farsa electoral. Entre abrazos, besos y llanto, muchos de ellos se reencontraron con sus familias a las que no veían desde hace mucho tiempo. Mientras la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su satisfacción por la decisión, mientras Estados Unidos rechazó el aplaudir de los indultos otorgados por Maduro, asegurando que ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional se dejarán engañar por acciones simbólicas. Nuevas protestas se generaron en Los Ángeles, Estados Unidos, tras la muerte de otro afroamericano. El hombre de 30 años fue abatido por la policía cuando circulaba en bicicleta. La policía intentó detenerlo por una infracción vehicular. Este nuevo caso genera más tensión y desconfianza hacia las fuerzas del orden. Hasta aquí, Noticentro 1 CMI. Y recuerden, mañana a las 11 de la mañana nuestra primera emisión de noticias en Noticentro 1 CMI. En el Canal 1, estamos llenos de ti.